Pues como les había adelantado, no era difícil imaginar lo que iba a pasar el día de ayer. Después de la manifestación, nuevamente la represión brutal y los abusos policíacos en el Distrito Federal. Artículo 19 lo resume muy bien. Además, esta nota que publicaron el día de ayer trae aquí 3 audios que voy a compartir con ustedes para que estén bien enterados de lo que ocurrió. Dicen ellos: alerta, se repiten agresiones de policías contra periodistas, defensores y ciudadanos en la Ciudad de México. La red Rompe el Miedo, integrada por medios de comunicación y colectivos de defensores de derechos humanos, documentó que una vez finalizada la marcha del 1DMX, la Secretaría de Seguridad Pública del DF repitió el mismo patrón de uso de la fuerza desproporcionada e indiscriminada en contra de manifestantes pacíficos, transeúntes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Dichas violaciones consistieron en privación ilegal de la libertad o encapsulamientos y lesiones. Se documentaron las siguientes agresiones en contra de periodistas y defensores al cierre de la jornada a las 23 horas. Y vienen aquí los audios: encapsulamiento y agresiones físicas a integrante de Brigada Marabunta frente al Senado. A ver, déjenme, le pongo aquí. Cuando estábamos intentando documentar, porque empezaron a jalar muchos chavos que pues, no venían con el contingente que venía violento, pues, empezaron a jalar muchos chavos, fuimos a documentar para solo obtener el nombre al menos de los jóvenes, porque pues, lo que sabemos que pasa ahora es que se los llevan y les dan una vueltecita y ya no sabemos nada de ellos. Entonces nos acercamos para documentar toda la brigada, atender si era necesario, y los policías los granaderos empezaron a pegar con sus escudos, hasta que hubo un momento en que nos encapsularon. A mí me golpearon en el costado derecho con un escudo, como empujando, pero luego me clavaron la esquina de un escudo en la rodilla. Traigo marquitas leves, pero la rodilla sí me duele mucho. Nos echaron gas lacrimógeno en la cara, o sea, aún diciéndoles que éramos observadores de derechos humanos, que venimos identificados y todo, nos echaron gas lacrimógeno en la cara así, intencionalmente, ¿no? Con toda hazaña. Y todo el tiempo estuvieron, entre más les decíamos y levantábamos las manos y decíamos que éramos defensores de derechos humanos, había 6 jóvenes con nosotros. Yo creo que han de tener entre 15 y 16 años, igual los empezaron a revisar, no les encontraron nada y estaban con nosotros, ellos estaban muy asustados. Y entonces lo que empezaron a hacer los ganaderos fue como oprimir, ¿no? Hasta que ya teníamos los escudos, nosotros estábamos todos pegados y los escudos estaban todos alrededor de nosotros. Y pues las amenazas, ¿no? O sea, todo el tiempo amenazándonos, golpeándonos, diciéndonos groserías y cosas así. Bueno, este es el primero, y después de Miguel Barrera del colectivo Marabunta. El anterior fue de Carla Ríos, también de Marabunta. A ver, vamos a escuchar esto. Vamos siguiendo al grupo que sí estuvo violentando los edificios y los negocios y estas cosas. Y de repente este grupo, pues inteligentemente, se da cuenta que ya está cercana los batallones y se escapan, ¿verdad? Se les fueron mucho tiempo, pero su avance vuelve a ser sin estrategia, sin inteligencia, desmedido, desproporcionado. Y entonces cuando llegan a donde viene avanzando el contingente, que vuelve a confiar, y decían: tranquilos, no corran porque nosotros no hicimos nada, son los pagadores. Y entonces tratamos de cuidar a los chicos, encapsular a un grupo y así, pero yo creo que ya tienen la indicación. Nos tienen que minimizar, nos tienen que desarticular, y lo que hicieron fue encapsularnos para que no pudiéramos generar una cápsula mayor de protección para los chavos. ¿Cuánto tiempo los encapsularon y cuántos eran de ustedes del colectivo? Éramos 7, 8 los que estábamos ahí adentro, protegiendo 5 chicos, pues jóvenes, la mayoría muy jóvenes, y un señor. Yo creo que nos han de haber tenido, no sé si alcancemos como 15, 20 minutos, ¿no? Pero 15, 20 minutos que nos tuvieron bajo presión, empujándonos, golpeándonos, pegándonos. Le robaron la cámara a mi compañero, ¿no? Y echaron a perder las cámaras de mis otros 2 compañeros, ¿no? Que están, porque nos dirigieron el gas a las cámaras, ¿no? El gas, el polvo químico seco de los extintores. Pero finalmente golpeando a Carla, mi compañera, la golpearon con el escudo en la rodilla, saben dónde dar, así con la inclinación, y pues ahorita ya viene reñando, ¿no? Trae una lesión también en la mano. Entonces,
tuvo que llegar de nuevo el jefe Apolo González para que pudieran entender ellos que lo que estábamos haciendo estaba en nuestro derecho y en nuestra labor, ¿no? Hasta ese momento fue cuando se empezaron a abrir un poco, ¿no? Y respetaron a la gente que teníamos nosotros al mismo tiempo protegida, ¿no? Pero la verdad es que están actuando de manera equivocada nuevamente, desproporcionada, se los dijimos, ustedes mismos lo han comentado, ¿no? ¿Cuáles son los principios a los cuales se deben de apegar, ¿no? Y el resto de las detenciones, pues con una violencia excesiva, ¿no? Okay. Si ya está sometido el chico, no tienen por qué hacerle más daño, ¿no? Okay. Y pues no, estamos ahorita tratando de llegar al metro y a algún lugar donde podamos facilitar la dispersión de los muchachos con seguridad, ¿no? Y digo, tuvo que llegar las dos visitadurías, claro, de la Nacional y la del DF para que nos pudieran sacar. Solamente de ese modo. Ok, gracias, Miguel. Gracias. Ahorita te voy a entrevistar a Carla. Sí, gracias. Bueno, ya lo escucharon ustedes. Después, artículo 19 comparte un audio más. Dice: encapsulamiento a integrantes de Regeneración Radio frente al Hotel Emporio. Agresiones físicas y robo de equipo a Verónica Galicia y Eric García de La Voladora Radio. Agresiones físicas a Ernesto Ledesma de Rompeviento Televisión y agresiones físicas a Ricardo González de artículo 19. Este es el audio de Ricardo González. A ver. Ricardo, platícame así un poco el testimonio de cómo te agrede. Mira, veníamos exactamente enfrente del Senado, vimos como un grupo reducido de aproximadamente unos 15 granaderos encapsularon a dos muchachos que los iban golpeando intensamente, los llevaron en las calles paralelas, digamos, hacia atrás del Fiesta Americana, fuimos acompañándolos y de pronto nos dimos cuenta que los pusieron contra la pared, no dejaban que dijeran sus nombres, yo vi cómo les estaban golpeando con los escudos mientras estaban tirados en el piso. Pedí hablar con el mando, no se quiso identificar el mando, nadie se quiso identificar, no quisieron decir a dónde los iban a llevar, llegó una patrulla para llevárselos y tampoco se quiso identificar, los muchachos iban visiblemente golpeados. Eran dos muchachos, uno alcanzó a decir que se llamaba Guillermo. ¿Y a ti qué te hicieron exactamente? ¿Cómo te agreden? Cuando me acerqué a pedir que hablar con el mando, me identifiqué y la respuesta de ellos fue un golpe con el escudo, con la esquina del escudo en la ceja y en las espinillas me estuvieron golpeando a mí y a una de las visitadoras de la CNDH, una muchacha también. A los dos nos golpearon y a otras personas que también estaban solidarizándose por la violencia con la que se estaban llevando los muchachos. Muy bien, dice además artículo 19, además se documentaron las detenciones de por lo menos 5 estudiantes, hoy sabemos que son 6, hasta este momento yo tengo entendido que son 6. Daniel Armando Arredondo López del Politécnico, Yair Yafet Rojas de la Boca 9 del Politécnico, Jorge Castañeda de la Boca 9 del Politécnico, Damián Reyes Lara de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Lisbeth Gutiérrez del Politécnico, quien también sufrió agresiones físicas. Dice artículo 19, es preocupante que elementos de seguridad pública, siendo garantes de los derechos humanos, sean los principales agresores de civiles que ejercen su derecho a la protesta de manera pacífica. Los actos de violencia de la Secretaría de Seguridad Pública del DF contra estos ciudadanos constituyen violaciones a derechos humanos y evidencian la irresponsabilidad de la cadena de mando y la falta de protocolos de actuación por parte de los elementos que se encuentran en campo. De manera particular, se observó cómo el mando del operativo obstaculizó el trabajo de monitoreo de observadores civiles de derechos humanos, negándose a identificarse cuando fueron confrontados mientras golpeaban y detenían a manifestantes. El operativo permitió que el grupo reducido de quienes cometieron delitos se juntara a contingentes que se manifestaban en paz. La respuesta tardía y desorganizada de la policía puso en riesgo la integridad del resto de los manifestantes. Y comparte también este audio de Rosalinda Rojas, una de las personas que fueron agredidas por estos desgraciados. Les dejo el audio. A ver. Sí, yo iba caminando con mi familia, venimos a buscar trabajo, como desempleados. Entonces, ahí es que no sé dónde sea, más adelante, empezaron, por el Senado exactamente, empezaron a correr
porque había unos muchachos de negro que estaban quemando cosas. Entonces, al momento, de frente nos encontramos a los granaderos y hicieron grupitos de gente y mi hija quedó casi al final, junto conmigo. Yo le repegué ya una reja gris y entonces como me la empezaron a jalonear y yo no se la solté, me empezaron a dar de macanazos. Y uno de los granaderos traía una mascarilla y traía un pañuelo blanco. A ese no le vi la cara, a los otros sí los veo, sí los reconozco, porque se querían llevar a mi hija y me empezaron a pegar. Cuando empezó a brotar la sangre, unos muchachos se metieron a defenderme, eran 3. Uno traía una sudadera guinda, otro la traía como blanca con guinda y otro gris, algo así. Y entonces como ya no dejaron que me pegaran, se los llevaron y les dijeron, tú te estabas aventando bombas cuando no es cierto. Los muchachos se habían corrido, les digo, cuando nos encapsularon ahí estaban. Bueno, ya lo escucharon ustedes. Dice artículo 19, ante estos hechos, artículo 19 exige a Peña Nieto y al jefe de gobierno Mancera la destitución del secretario de Seguridad Pública Jesús Rodríguez Almeida, así como de los mandos que sean responsables por acción u omisión. Las continuas violaciones por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del DF son sobre todo responsabilidad de su superior jerárquico, y en cualquier país que goce un Estado de Derecho, su destitución sería inmediata. Para artículo 19, llama la atención la falta de medidas que garanticen la protesta pacífica como acto público de búsqueda de verdad y justicia ante los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, hace 2 meses en contra de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Es importante recordar que las expresiones públicas de indignación que han tenido lugar en México en las últimas semanas son muestras de legítimo ejercicio de derechos y libertades consagrados tanto en la Constitución política como en los distintos instrumentos del derecho internacional que el Estado mexicano ha suscrito. De ahí que cualquier acto encaminado a tratar de reprimir este derecho es un ataque a la democracia. Yo les voy a dejar en la descripción del video el enlace de esta nota. Sería muy bueno que compartan ambas, el video y obviamente también la nota. Y esto es lo que se ha convertido en el procedimiento sistemático que está siguiendo el gobierno de Mancera. Obviamente la orden viene desde arriba, desde el payaso que está en la presidencia, para reprimir, atemorizar, para que se intimide a la gente, para que dejen de protestar. Ahí les dejo la información, compas. Saludos.